La reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República y que desmonta los impuestos parafiscales que sostienen entre otros al SENA y el ICBF ha desatado conflictos con estos sectores que ven sus presupuestos empañados debido a la propuesta gubernamental. Por ello, el propio director de la DIAN ha adelantado reuniones con congresistas y trabajadores del SENA y el ICBF, en las cuales ha mencionado que cuando lanzó la reforma y prometió un 8% de nuevos empleos en 2 años, lo hizo con base en una invención y que la sustitución de los parafiscales por el CREE, que es un impuesto que pagarían los empresarios de acuerdo con sus utilidades, no es suficiente para sostener a las entidades que hoy funcionan gracias a los parafiscales. Toda esta situación mantiene en alerta roja a las entidades amenazadas y el conflicto con el gobierno nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Educadores construido para que usted desarrolle y consolide su opinión en su hogar. Hoy vamos a continuar hablando sobre la reforma tributaria y en un eje específico que ha transformado o que ha generado gran controversia en nuestro país, y es el futuro del SENA, de todas esas generaciones de estudiantes que han tenido la oportunidad de profesionalizarse, de formarse, de encontrar una actividad laboral gracias al conocimiento que han adquirido en el SENA. Pues este está pendiendo de un hilo, de acuerdo a la reforma tributaria. Para hablar sobre este tema está con nosotros el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Gracias, Mayra, a ti y a Contrastes un saludo muy cálido. Y también nos acompaña Andrés Fuerte, él es investigador y economista del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias. Y últimamente te has convertido en un verdadero protagonista porque estuviste en esa conversación que ha levantado mucha ampolla con el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. También vamos a hablar sobre ese tema y vamos a contextualizar a nuestros televidentes, porque en esa conversación quedó claro que no hay estudios que soporten el tema de la reforma tributaria. Representante Wilson Arias, ¿cuánto le vale al país esta reforma tributaria y cuáles son las consecuencias reales y palpables? Bueno, en general, el gobierno no ha podido, a propósito de lo dicho por Andrés Fuerte y por lo demás, no ha podido establecer cifras, hay algunas cuantificaciones, pero digamos de esta manera. Sumas y restas es posible que al erario le cueste entre unos 6.5 y 8 billones de pesos, porque contra lo que ha dicho el gobierno nacional, las exoneraciones, la eliminación de parafiscales y la pretendida permanencia de los servicios le cuesta al Estado. Es decir, si usted le perdona a los empleadores una renta parafiscal que tenía como destino la salud, la educación, la atención a la infancia, de alguna parte tiene que salir. La suma y restas dan entre 6.5 y 8 billones de pesos ese efecto, amén pues de otras externalidades y perjuicios que puede ocasionar, pero admitamos, de acuerdo con lo que ha proyectado el gobierno, más o menos en el monto. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan y que le presentaron en la mesa al director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, frente al tema del SENA y la reforma tributaria? Porque ustedes sí fueron con cifras, a diferencia de lo que les contó el director de la DIAN, que ahí ya ustedes lo pueden encontrar en la internet, diferentes clips de la conversación que ustedes dicen de manera legal le grabaron y abiertamente al director de la DIAN, quien se pronunció fuertemente sobre este tema de la reforma. Sí, efectivamente había una grabadora profesional puesta encima de la mesa a la vista de todos. Le preguntamos respetuosamente al señor Ortega cuál es el costo, el impacto fiscal de esta reforma, y él nos dice que no sabe. Hay un estudio del señor Jorge Spitia, lo pueden buscar en la web, que se llama Costo Fiscal, Reducción Tarifas, Eliminación Parafiscales, SENA, ICBF y Salud y CREE. Y el señor Spitia nos habla de más de 6 billones de pesos que le costará a los colombianos la sustitución de parafiscales y de aportes a la salud por el nuevo impuesto CREE. Luego de escuchar ustedes al señor Ortega, ¿cuál creen que es el futuro de la DIAN en este momento? Con el tema de la reforma tributaria, ¿en manos de quién está la posibilidad de transformar la economía del país, de transformar el futuro del SENA, que ha sido históricamente el escenario para que quienes no tienen muchos recursos puedan capacitarse? Pues en un país decente el señor Ortega ya habría renunciado. Si nosotros le preguntamos de dónde sale la tarifa del CREE y él menciona que se la inventó, que le gustaba más el 10, pero el presidente escogió el 8 y confiesa además que el 8% no alcanza, eso en otro país haría que el señor director de la DIAN ya hubiera renunciado. Ya se ha dado porque era un método pedagógico que utilizó con nosotros, lo cual es profundamente irrespetuoso, o peor aún, que es cierto, y es que el 8% es un invento y que no alcanza para cumplir las labores que han desempeñado estas entidades. Luego,
Es inadmisible que este señor esté al frente de la DIAN aún y que la reforma tributaria se siga discutiendo en el Congreso. No hay estudios, según el señor Ortega, es decir, esto apareció un poco de la nada y en palabras suyas decía él que le daba mamera el tema de los estudios, ¿no? Y lo cito textualmente Sí. porque así aparece en la grabación. ¿Qué nos espera? Porque entonces uno dice, si el tema de la reforma tributaria que se ha dado tanta lora para que el Congreso la apruebe, no tenía estudios serios, ¿qué ha pasado con otras cosas en este país? Más aún, tú te miras y dice, primero dice, hay que escucharlo todo, pero hay parte muy interesante, dice, no tengo estudios, definitivamente es categórico, lo reitera a lo largo de las 3 horas de grabación, que ya fue puesta a disposición en página web, wilsonarias.com, lo pueden encontrar, pero simplemente dice, no tenía tiempo de hacer los estudios, dice una oportunidad. Después agrega lo que es odioso, sí, que ha hecho la polvareda, dice, qué mamera hacer esas modulaciones. Pero más allá de la expresión es qué es lo que le preguntaban los estudiantes, qué es lo que le preguntaban de Fuertes, Carlos Oscún, Harrison García, los estudiantes de la MANE y los apoyos técnicos que llevan. Le decían, las parafiscales son aportadas por miles de empresas y son muy seguras y crecientes. El CRE va a ser básicamente a cargo de 100 empresas del sector minero energético y muy volátil. Es decir, si depende del sector minero energético, te hago una cuenta. Para el 2013, el marco fiscal de mediano plazo se estimaba en $101 el valor WTI del barril de petróleo. Y va a ser realmente por alrededor del $80. Es decir, $21 menos, que significan 7 billones menos de recaudos, tanto en renta del sector correspondiente en ganancias como en impuesto de renta. Eso significa una pérdida enorme. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿cuáles son los estudios que nos dicen cómo va a ser la sensibilidad de esos nuevos recaudos? Al respecto es que dice que le dio mamera hacer la modulación, pero lo más de fondo, lo de fondo es que hay una prédica liberal que dice no puede haber impuestos sin representación, es decir, si no hay un mecanismo democrático no te pueden imponer, valga la redundancia, impuestos. En este caso se hizo con una representación falsa que tiene una información falsa que le fue entregada por el gobierno nacional, es decir, el Congreso va a legislar con información falsa, de acuerdo con esta confesión tardía de quien hoy no debería dirigir a la DIAN. ¿Usted cree que el Congreso de la República se va a sentir presionado a votar a favor de esta reforma tributaria? No me cabe duda. Es decir, desde que los estudiantes empezaron a presionar, desde que hubo marchas, es evidente que el gobierno ha estado en una especie de tras bambalinas tratando de cocinar una reforma, y especialmente en 2 momentos, cuando los estudiantes entregan, y esto es muy importante, 1.675.000 firmas al Congreso, van y la llevan, el gobierno se desespera, empieza a presionar, y cuando aparece la grabación, esto es delirante, esto parece cosa de locos. Esto es el ministro, esto es todo el mundo intentando que las comisiones terceras acepten una ponencia que a todas luces tiene una falsa motivación en relación con las cifras y en relación con la otra confesión. No, madre, es que dice, le preguntan a los muchachos, ¿esto va a generar 1 millón de empleos como dijo Santos? Y dice, no tengo seguridad de eso. Ya vamos a hablar sobre ese tema que por supuesto genera mucha inquietud en los televidentes, porque esa era tal vez la carta con la que estaban vendiendo la reforma tributaria, era que se iban a generar muchísimos empleos y la gente pues ahí tenía un poquito de esperanza y de optimismo, pero la realidad es otra. Una pausita y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía analizando el tema de la reforma tributaria, directamente cómo va a afectar al SENA, a esta institución que por años históricamente se ha convertido en el único escenario para que quienes no tienen muchos recursos pues adquieran conocimientos y se enganchen en la vida laboral de una manera más óptima. Quedamos en puntica antes de irnos al corte a comerciales y ahora con el tema del empleo, que tal vez ha sido el gancho ciego que ha tenido esta reforma tributaria. Claro. ¿Es real el tema de las cifras? Es absolutamente falso, son sacadas de un cubilete,
el presidente mintió el señor de la ANDI cuando dice que se genera 1 millón de empleos. En esto hay copiosa literatura. Stefano Farné, que estuvo en esta reunión, que escuchó al director de la DIAN, ha producido artículos, estudios, en los que, entre otras cosas, desdice muchos de los que había hecho antes Mauricio Cárdenas. Mauricio, cuando era asesor de Fedesarrollo, hace estudios y dice Farné, oiga, qué grima esos estudios de Mauricio. Y son los que hoy invoca el gobierno porque definitivamente no tienen la actualidad. Y la cosa se resume en que, para vender la reforma como algo positivo, nos han dicho que genera 1 millón de empleos. Pues bien, ni en Colombia, ni en países que han verificado este tipo de montes de parafiscales han generado empleo, y esto por una razón principal. El empleo no se genera porque se reduzcan costos laborales. El empleo se genera porque hay una mayor demanda agregada. Es decir, si la gente compra más los productos, se puede generar empleo. Decía en una oportunidad un señor de la ANDI en la reunión de concertación, decía, si a mí me rebajan el valor de la mano de obra de los ascensoristas, yo no contrato más ascensoristas. El panadero dice lo mismo. Claro. Si a mí me bajan el salario del panadero, me aumenta la ganancia. Pero yo solamente pongo un segundo panadero cuando venda más pan. La paradoja es que si usted miserabiliza a la gente, si le baja los salarios, si le baja los subsidios a la población, si le baja los servicios, la gente tiene menos capacidad de compra y por lo tanto va a ser más difícil vender más pan. Luego, esta reforma, se puede decir, produce el efecto exactamente contrario. Será inequitativa en materia de empleo por cuanto digamos que el salario social de los trabajadores constituido en el SENA y en el ICBF se perderá en beneficio de la ganancia de los empresarios. ¿Cuál es la situación en este momento para el SENA si visualizamos que el Congreso le haga el juego al gobierno nacional y saque adelante esta reforma tributaria? ¿Cómo quedaría el SENA? ¿Cuántos estudiantes se verían afectados? ¿Cómo terminaría funcionando el SENA? Pues como señalaba el representante Arias, la fuente tradicional e histórica de financiamiento para el SENA han sido los aportes parafiscales a la nómina. Y pues uno puede ver, revisando las estadísticas, que han crecido siempre en términos constantes. Y pues sustituir estos aportes tradicionales por un impuesto a la utilidad más volátil, sencillamente desestabiliza el financiamiento del SENA. Esto puede conducir ya sea a privatización de algunos servicios, al cierre de algunos programas o a un costo muy importante para el presupuesto nacional en caso de que viniera a reemplazar los aportes que ¿Por qué los gobiernos de turno, Andrés, se han encargado un poco de golpear fuertemente, o los últimos, fuertemente al SENA? ¿Qué es lo que tiene el SENA que vuelve tan atractivo para los gobiernos de turno? Porque les han venido quitando ciertas prebendas que tenía el SENA. ¿Qué es lo que tiene de atractivo el SENA que quieren, como, yo no sé si será privatizarlo, pero ahí hay algo que quieren desmontar en el SENA? Yo diría que no es solo el SENA, la situación de las universidades públicas no es la mejor tampoco. Este es un modelo de desarrollo en el que el Estado debe reducir su intervención al mínimo y que por tanto hay que limitar cada vez más tanto su gasto como su intervención en diferentes sectores como el educativo. Entonces lo que estamos viendo es que hay una privatización de estos servicios que son de naturaleza pública y que es deseable que sean prestados por el Estado para que la población acceda de manera democrática a los mismos. Luego hablamos del SENA, pero lo mismo ocurre con las instituciones de educación superior y con otras esferas de los servicios sociales también. No, por supuesto. Y uno en este momento, cuando el gobierno nacional está hablando con el tema de la construcción y la consolidación de la paz con los grupos insurgentes, específicamente de las FARC, uno dice, ¿por qué los procesos de participación democráticos de los estudiantes que entregan firmas, que buscan una vocería, buscan ser escuchados para transformar estos escenarios donde la educación es una prioridad? ¿Por qué no se abren esos espacios? ¿Por qué no son escuchados, Wilson? Sí, es contradictorio. Es contradictorio, es decir, nosotros saludamos y queremos que llegue a feliz término el proceso de Oslo, de La Habana, con la FARC, con el ELN. Nos parece muy bien que haya ese diálogo con el destino de una salida política al conflicto armado que ha lacerado tanto a Colombia. Aplaudimos esos hechos. Pero los estudiantes se han venido preguntando, ¿cuál es la razón por la cual, en sentido, digamos, paradójico, no se negocia con quien presenta el 1.670.000 firmas, no se negocia con quienes han asistido a los foros, han presentado cifras, han controvertido, han participado inclusive de la vida democrática del Congreso, muy a pesar de que no les gusta mucho ir al Congreso, porque yo doy fe de que a los estudiantes no les gusta ir al Congreso. Sin embargo, se han sometido, han participado, presentan firmas, memoriales, y a la hora de nonas se burla todo ese procedimiento consagrado en la Constitución, de modo que sí es una
una muy triste noticia que no se escuche ese clamor de los estudiantes y de la ciudadanía. ¿Por qué el gobierno y los empleadores buscan acabar con ese subsidio, con ese desmontar el tema del ingreso para el SENA? Si es que ellos no lo crearon fueron los trabajadores específicamente. Ese es un dato, Mayra, muy interesante. Es decir, en 1957, cuando se cae la dictadura de Rojas Pinilla, gobierno y empleadores convocan a los trabajadores y les dicen, oiga, ¿ustedes qué quieren en este pacto social? Ellos piden que se vuelva ley de la República lo que ya habían conquistado, el 5% con destino al subsidio familiar, y cuando piden lo segundo, después de concederle esto que ya habían conquistado, o lo volvieron ley, piden SENA y entonces le dicen no vamos a conceder el SENA, y los trabajadores solitos deciden bajarse del 5% al 4% del subsidio familiar con el compromiso de que el 1% restante sea con destino al SENA. Es decir, lo que tú dices es cierto, el SENA lo crearon los trabajadores con una renta que ya habían conquistado, parte de su salario social, después aumenta el 2%. La pregunta es, en esa época llaman a los trabajadores para crear el SENA y los trabajadores ponen la plata en la mesa. Y ahora que lo van a desmontar, lo pretende desmontar el señor de la ANDI con el presidente de la República y con Ricardo Ortega. Se reúnen los tres con la ANIF, con FEDesarrollo, el gran establecimiento, la gran oligarquía, el gobierno nacional, para hacer entre los dos, deshacer lo que construyeron entre tres. Yo creo que es un acto perfectamente antidemocrático y fíjate, cuando hablamos de la participación y del pacto social, estamos hablando de democracia, es decir, violentar la democracia porque lo que es que nos quieren invitar a un proceso de paz allá en La Habana, pero aquí se ha declarado una guerra social contra las conquistas de los trabajadores y un procedimiento perfectamente antidemocrático. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes con este tema del SENA, la defensa del SENA? Pues efectivamente el SENA es una institución que despierta mucha simpatía entre la ciudadanía porque es la única alternativa para acceder a un proceso de formación y de inserción al mundo laboral. Luego yo creo que los estudiantes del SENA tienen un apoyo popular garantizado y pues esperamos que el gobierno y el Congreso de la República escuche este llamado de atención y defiendan efectivamente el parafiscal, que es la fuente tradicional de financiamiento para el SENA. Una pausa y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Andrés Fuerte, investigador y economista del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. El tema de las cifras, porque ustedes sí presentaron cifras que de alguna manera enfrentaban a las del gobierno nacional en esa citada reunión con el director de la DIAN, el señor Juan Ricardo Ortega. ¿Cuáles son las cifras que ustedes les presentan, que ustedes confrontan con las que ellos aparentemente realizaron? Pues yo empezaría diciendo que la motivación del gobierno para eliminar los aportes parafiscales es la creación de empleo y la formalización del empleo con el objetivo de combatir la desigualdad. Pues por supuesto es una labor muy loable, pero yo diría que si el Estado colombiano quiere combatir la informalidad debería empezar por formalizar sus propios trabajadores y eliminar las órdenes de prestación de servicio que abundan en todas las entidades gubernamentales. Luego, este principio de reducir los costos no salariales para fomentar la formalidad obedece más, digamos, a un dogma de una corriente de pensamiento económico que pues ha sido la dominante durante muchos años, pero que ya está siendo rebatida. En ese tipo de estudios es que se fundamenta el gobierno para argumentar que reduciendo los costos salariales se fomentará el empleo formal. Pero ellos caen en contradicciones que son absolutamente evidentes. De ninguna parte sale el millón de empleos, es decir, si uno revisa con cuidado, se dará cuenta que sustituyendo los aportes parafiscales por un aporte por un impuesto a la renta no se generará 1 millón de empleos, lo dicen los propios estudios. Pero hay un estudio muy interesante que hace parte de la exposición de motivos del gobierno de los autores Mondragón, Peña y Wills, que en español significaría algo así como rigideces del mercado laboral y la informalidad en Colombia del año 2009. Y ese estudio tiene una frase muy interesante que yo quisiera compartir y dice: las rigideces del mercado laboral son determinantes importantes en la transición a la informalidad, pero no necesariamente a la formalidad. Lo que dice el estudio es que aumentar los costos no salariales hace que el sector informal aumente,
pero no necesariamente que reduciendo los costos el sector informal disminuya. Y este es un estudio que cita el propio gobierno, es decir, el propio gobierno nos está dando la razón que al eliminar los parafiscales no se va a fomentar el empleo formal. Y en cambio sí se va a poner en riesgo la financiación del SENA y del ICBF a cambio de nada, porque eso no nos garantiza que efectivamente el empleo formal crezca en Colombia. Andrés, ¿cómo se sintieron ustedes en esa conversación informal que ha generado tanta polémica con el director de la DIAN, el señor Juan Ricardo Ortega? ¿Creen que los estudiantes fueron tomados en serio? Yo quisiera aclarar que no era una reunión informal, era una reunión oficial con legítimos representantes de trabajadores del SENA, del ICBF y del COES, que es el Comité de Estudiantes del SENA, que contaron con el apoyo de unos académicos, donde me incluyo, y del profesor Estefano Farné, que es una de las personas que más ha trabajado el mercado laboral en Colombia. Luego no era ninguna reunión informal, aunque el señor Ricardo Ortega no lo acepte, pero su trato efectivamente corresponde al de la más informal de las reuniones, por su vocabulario, pero por sus argumentaciones también, que fueron bastante lánguidas. ¿Eso evidencia de alguna manera el trato un poco displicente que tiene el gobierno nacional con los estudiantes? Es que ya lo hemos visto un poco con los estudiantes universitarios. Con los estudiantes y con la ciudadanía en general, es decir, esa no es la forma en la que un funcionario público debe tratar a los ciudadanos. Él es un servidor público, luego está para aclarar las dudas que se le presenten a los ciudadanos y a los dolientes específicos de este tema, que son los representantes del SENA y del ICBF, que son las instituciones que se van a ver afectadas por la reforma. Luego lo que uno esperaría de él es un trato opuesto al que nos brindó, un trato cordial, con todas las garantías y con toda la precisión que necesitábamos nosotros. ¿Cómo salen ustedes luego de esa reunión? ¿Qué es lo primero que empiezan a analizar luego de esa reunión que fue absolutamente caótica? No, desconcertados. Ustedes pueden escuchar la grabación y se darán cuenta que es traído de los cabellos. Esto es increíble. La grabación no se hizo con ninguna mala intención, yo estoy seguro de eso, pero de no ser por la grabación, yo estoy seguro que los congresistas ni la opinión pública darían fe a lo que dijo el señor en esa reunión. Sí, un poco porque sería la versión de un grupo de estudiantes muy profesionales, muy argumentados y demás, frente a la del director de la DIAN. Es que Mayra, yo quiero que la escuchen las 3 horas o los 17 clips que están circulando por allí. Nadie le hubiera creído que el tema de la mamera, por ejemplo, inclusive es secundario frente a los otros, que el director de la DIAN, después de que el ministro los manda a ellos a reunirse con él porque iba a argumentar la cifra, es decir, era el salvador de la reforma, era el salvador del debate. Y lo empiezas confesando que no tuvo tiempo de hacer estudios, pero que le dio mamera. Yo creo que eso de verdad no lo hubieran creído y en buena hora fue grabada la reunión. Yo creo que hay un problema también de democracia ahí que tiene que ver con el principio de la publicidad de los actos administrativos o de la actuación administrativa. Él es un servidor público, asistió a una reunión formal, esa reunión no era reservada por ninguna manera. Habrá que ver cómo termina esta historia, ¿no? Porque en otro país, un funcionario que termina diciendo lo que él dice y como lo dice, tendría consecuencias contundentes. Infortunadamente estamos en Colombia. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. La reforma tributaria que cursa en el Congreso significa varias cosas que afectan la vida institucional del SENA. En primera instancia constituye un despojo al salario social de los trabajadores, entendiéndose que este salario fue en primera instancia una donación que hicieron los propios trabajadores en 1957 para darle vida institucional al que hoy es conocido como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entidad más querida de los colombianos y que llega a todos los municipios. Segundo, que pasa el SENA a depender de un 8%, que se viene cambiando a la topa tolondra, que se viene cambiando sin criterio técnico cada día por el Congreso en el texto de la reforma, pero que independientemente de eso significa poner a depender de las ganancias de las empresas en este país, cuando hoy el 2% a la nómina significa una financiación segura, estable para la entidad, que va a parar a la formación de todos y cada uno de los colombianos, que en más de 5 o 6 millones de personas acceden a la formación profesional integral gratuita, como no lo hace ninguna entidad en Latinoamérica. Segundo, que esto se constituye nada más y nada menos que en un raponazo al hecho de que durante muchos años el SENA, por más de 55 años, viene ejerciendo una labor que si se quisiera hablar de equidad,
ahí tendríamos a la entidad que llega a todos los municipios del país, que redistribuye esos impuestos que a veces se pagan, pero que aquí, a través de los parafiscales, llegan a todos y cada una de las clases menos favorecidas en el país. Y por último, esos recursos que hoy se pretenden asignar a la entidad vía impuesto no parafiscal resultan insuficientes en cuanto que sacada aritméticamente las sumas, miradas desde cualquier ángulo, no alcanza para financiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y la salud de los colombianos. Wilson, ya nos quedan muy pocos minutos para cerrar este tema y yo creo que hay que seguir insistiendo en que nuestros televidentes, la ciudadanía sepa lo nefasto que trae esta reforma tributaria, que no está muy distante de lo que fue ese esperpento de la reforma a la justicia y que esperamos los colombianos que el Congreso no se lave las manos y haga el trabajo que debe hacer, porque es que están desacreditados con el tema de la reforma a la justicia. Tienen una oportunidad para que sectores y frentes como el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se vean afectados y en general el bolsillo de todos los colombianos. Es verdad, Mayra. Es decir, está claro que se le perdonan cerca de 8 billones de pesos al sector empresarial. De alguna parte salen del bolsillo de todos los colombianos de una parte. 2, salen de esa reacomodación del IVA que termina cobrándole hasta el corrientazo. Han dicho, no le vamos a cobrar el corrientazo, ¿no? Lo cual es falso. Es decir, lo que se ha hecho es, digamos, establecer un monto a partir de la cual se le cobra a los restaurantes dependiendo del volumen de venta. Entonces, si venden más de determinado volumen, se cobra el impuesto sobre el corrientazo. Si es menor, no se cobra y la gente va a tener que escoger, casi que buscar con lupa quién sí cobra, quién sí paga IVA, quién no paga IVA para establecer esa diferencia. Pero adicionalmente se hace de una manera que creo yo es bastante odiosa. Se presentan como si fueran rentistas los contratistas que devengan ingresos por actividad laboral. Es decir, un contratista del sector público, un orden de prestación de servicios, le pagan en general, dicen, los que devengan 3.5 millones de pesos aproximadamente. Pues bien, 600. Esas personas, cuando les deducen cantidades de impuestos, de aportes a seguridad social, ¿cuánto le queda? Termina pagando 2 millones y pico y sobre eso adicionalmente va a tener que pagar como si fuera impuesto de renta. Es decir, hay desde luego una exacción a esos sectores que dicen que son clase media. Yo me resisto a pensar que se pueda catalogar como clase media un contratista que finalmente termina recibiendo de manera efectiva 2.200.000, 2.300.000 de pesos. Desde luego no es clase media, es decir, estamos hablando de que a grupos de profesionales, de trabajadores y clase media van a tener que soportar lo que por otra parte se le perdona al gran sector empresarial. Uno esperaría que pagaran las grandes mineras, el sector petrolero, el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones, que tanto devenga, como Carlos Slim, pero finalmente está meridianamente establecido, termina pagando el pueblo lo que se le perdona a estos grandes grupos financieros, de modo que esperamos de verdad, como dices, que el Congreso se reivindique y eche atrás esta reforma. Bueno, mil gracias a ustedes por acompañarnos este mediodía y bueno, nuestro fin es un poco llevarles más información de la que obtienen de manera clásica en otros medios de comunicación. Hay que empezar a digerir los informes, los argumentos y a comenzar a debatir para sacar conclusiones diferentes. Nos reencontramos en 8 días en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas y ojo al Congreso. Feliz resto de día.